Uno. Hola, muy buenos días. Les habla Mauricio de la Maza, subgerente comercial de Administración de Activos. Y junto a Felipe Laborde, gerente comercial de Viceinversiones, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vice de hoy. Nos acompaña Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia, quien estará a cargo de la exposición de hoy, Visión de Mercados Global y Local, en el cual nos comentará acerca de las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2021 y la visión por clases de activos y recomendaciones. Durante la exposición pueden ir inscribiendo sus preguntas en el chat, pero ir respondiéndolas junto a Sebastián. Al final de la presentación les vamos a mostrar un código QR para que lo puedan escanear y nos puedan contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestro webinar. Bienvenido, Sebastián, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Felipe, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos también que nos acompañan esta mañana de junio en nuestro webinar económico y de mercados. Como bien mencionaba Mauricio, en esta oportunidad vamos a comentar la visión que tenemos como equipo de estudios en Viceinversiones para el segundo semestre, pero también mirando un poquito más allá de este año 2021 que ya ha transitado un buen tranco, ya estamos mirando ya el segundo semestre a la vuelta de la esquina, y también con muchos eventos que hay que tener en consideración, muchas cosas que están en el horizonte para tener en cuenta, y en función de esos eventos o esas posibilidades, cómo nosotros planteamos hoy día nuestras inversiones, nuestros portafolios para enfrentar estos escenarios. Entonces eso es más bien lo que estamos invitándolos hoy día a que nos sigan en este webinar económico y de mercados. Partiendo primero con entregar una pincelada respecto de la situación económica internacional. Se afianza en ese sentido la recuperación económica para este año. Luego de un 2020, como hemos ido comentando en otras oportunidades, muy complejo, con interrupción en distintas actividades productivas debido a la pandemia, que ha afectado sobre todo lo que ha pasado con el sector de servicios a nivel global, todo lo que puede pasar con el transporte, el servicio turístico, etcétera, atención a público, etcétera, todo eso materializó un 2020 muy malo. Pero la respuesta que entregaron las autoridades, tanto bancos centrales como gobiernos, ha sido muy, muy potente. Y eso se ha visto reflejado en data económica de este año 2021, en lo que hemos llevado este primer semestre, bastante positiva, que más encima ha llevado a que se revisen las proyecciones al alza para este año en los últimos meses, acompañado de un proceso de vacunación que ha sido bastante exitoso en algunos países. Cabe la pena mencionar que Chile también está liderando en este proceso. Ya hoy día, por ejemplo, a fecha de ayer, el porcentaje de la población chilena ya vacunada con 2 dosis ya alcanza casi el 48%. Si se compara, por ejemplo, con Israel, en donde ya tenemos un porcentaje superior, pero no tan lejos en ese sentido, da a entender de que este proceso de vacunación mejora las expectativas hacia el segundo semestre de este año. De hecho, como miramos en el gráfico de la izquierda, las proyecciones para este año se ven bastante alentadoras, sobre todo en el caso de Estados Unidos y en Asia emergente. Hace poco la Reserva Federal corrigió al alza su proyección de crecimiento para este año, incluso superior a lo que está viendo el Fondo Monetario Internacional en este gráfico, que es 6,4%. La Reserva Federal para Estados Unidos está anticipando casi un 7% de crecimiento para este año. Mientras que por el lado de la región asiática también se vislumbra bastante favorable el crecimiento de la mano de una economía china que ha tenido bastante expansión, bastante fuerte. Entonces vemos que el 2021 se afianza la recuperación económica, y también tener en cuenta de que posiblemente en algunas regiones este mejor desempeño económico trasciende este año 2021, hacia un 2022 incluso, que se vislumbra también positivo, viendo que también el proceso de recuperación de estos países, si bien se está manifestando en este año, está haciendo un ritmo más lento, lo que amerita de que el 2022 también se vea materializado también una expansión favorable por el apoyo que han implementado sus autoridades. Me refiero en este punto principalmente a la región europea. La zona euro, por ejemplo, está anticipando un crecimiento de 4,4% este año y un 3,8% el próximo, lo que es bastante positivo, teniendo en cuenta que el crecimiento de esta región como un todo está más cercana al 2% o incluso algo por debajo de eso en términos de crecimiento de tendencia. Por lo que estamos viendo que las expectativas de crecimiento en algunas regiones trascienden más allá de este año en términos positivos, muy de la mano del proceso
de implementación de estímulos que han aplicado sus bancos centrales, como también los gobiernos y el proceso de vacunación. Ahora pasando a la economía chilena, viendo en el fondo que nosotros no estamos exentos de toda esta situación, de toda esta realidad que se está viendo en el ámbito internacional. Hemos visto que las cifras económicas de corto plazo, como el IMASEC, por ejemplo, que está en el gráfico de la izquierda, han ido mostrando tasas de expansión más altas en los últimos meses, en términos anuales, luego de unos primeros meses de 2021, más presionados principalmente por una base de comparación más exigente. Recordemos que en nuestra economía la pandemia se desató con mayor fuerza hacia el segundo trimestre del año pasado. Entonces, con eso en el fondo en mente, viendo que se empezó a materializar una recuperación de la economía hacia los últimos meses del año pasado, sobre todo por las medidas que se han ido implementando tanto desde el ámbito fiscal, con las transferencias que ha efectuado el gobierno a los hogares y también los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, junto también a las medidas que ha aplicado el Banco Central de bajar sus tasas de interés, proveer liquidez al mercado financiero para estabilizar o garantizar apoyar, mejor dicho, el sistema de pagos, y que no veamos caídas o incumplimientos en ese sentido, ir en ayuda en ese contexto por parte del Banco Central, y sumado también a los retiros de fondos previsionales, se ha materializado una recuperación que está siendo incluso superior a lo que se tenía anticipado anteriormente. Nosotros, de hecho, estábamos proyectando hace algunas semanas, algunos meses atrás, un crecimiento de 7,5%, que es un crecimiento bastante bueno, pero este se ha visto afectado al alza para este año. Ahora estamos anticipando algo sobre el 8%, 8,5%, 8,6% de crecimiento para este año, dada la nueva información que ha entregado el gobierno con la extensión de beneficios como el ingreso familiar de emergencia. Que en el fondo extiende estos beneficios ya más allá del corto plazo, posiblemente hasta septiembre de este año. Y esa información prácticamente adiciona un punto adicional de crecimiento a lo que estábamos anticipando previamente. Entonces, con eso en el fondo estamos viendo un escenario más favorable desde el punto de vista de recuperación para este año, muy incidido por todas estas medidas que se han aplicado, un estímulo relevante desde el punto de vista fiscal. Pero hay que mirar también qué pasa más allá de este año. Y eventualmente ya vemos que el impacto de las medidas que se han ido aplicando no son persistentes, sino que más bien esto no debería extenderse más allá de este año 2021, todas las medidas de apoyo fiscal, en su mayor medida, por lo que claramente vemos que hacia el próximo año 2022 se anticipa una menor tasa de expansión. De hecho, hemos ido revisando a la baja esa proyección que antes estaba sobre el 3% para el 2022, muy incidido por este tema también de una base de comparación que se ha vuelto más exigente y porque también tenemos algunos elementos locales que hay que tener en consideración para el otro año que pueden incidir en un menor dinamismo de la actividad económica, como es lo que pasa con la inversión. La inversión claramente es una variable que es muy sensible a algunos elementos, y un elemento clave es el concepto de certidumbres. Y como sabemos, tenemos un proceso político bien intenso que ya se empezó a materializar durante los últimos meses y que va a seguir hacia adelante. Tenemos hacia la segunda mitad de este año las elecciones parlamentarias y también la presidencial. Y estamos teniendo novedades por ese lado del punto de vista de algunos candidatos, con la presentación de algunos programas de gobierno que pueden generar mayor presión posiblemente sobre las expectativas de crecimiento, dado que tienen incidencia directa sobre cómo se podría comportar la inversión en ese nuevo contexto. Entonces, eso en el fondo nos lleva a tener una visión más cauta hacia el 2022. Vemos que también el crecimiento de tendencia de la economía chilena también se ha visto afectado, o sea, ya no estamos con tasas de crecimiento de largo plazo para nuestra economía del 3,5%, que era el escenario que teníamos antes, hace algunos años atrás, sino que más bien ahora podríamos estar apuntando incluso bajo el 3%, de mediano plazo al 2,5% incluso, por lo que en ese sentido el escenario hacia adelante, de todos modos, igual se ve desafiante, sobre todo para la implementación de políticas públicas, porque claramente ese crecimiento tendencial dificulta también la posibilidad de aplicar políticas fiscales bastante expansivas o de apoyo a la economía, dada esta capacidad de crecimiento. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración hacia los próximos años. Y desde el punto de vista de inflación, vemos que también las expectativas están siendo positivas hacia adelante. El ruido que estuvo afectando el mercado hace algunas semanas atrás, que era esta posible rebaja transitoria
de algunos impuestos, como el caso del impuesto a los combustibles o el impuesto al valor agregado a algunos productos básicos, prácticamente ya se ha venido moderando de manera muy relevante, dado que el Senado no está dispuesto a innovar o avanzar en ese tipo de iniciativas legislativas porque en el fondo también es un disparo a los pies, si se puede decir, en el fondo por el lado de recaudación fiscal. Hay que tener en cuenta que parte importante de la recaudación pública proviene de impuestos indirectos como el IVA. Casi un 40% de la recaudación fiscal viene por impuestos indirectos. Entonces, claramente hay una contradicción ahí del punto de vista tributario, si es que en el fondo se quiere incentivar una política fiscal más proactiva hacia adelante, efectuarlo con rebajas transitorias de impuestos. Entonces eso en el fondo hay que tenerlo en consideración y se ha disipado bastante ese riesgo de variaciones negativas en IPC de corto plazo, por lo que vemos variaciones positivas hacia los próximos meses en promedio en torno al 0,3%, y eso por consiguiente va a seguir llevando una inflación al alza en términos anuales, que posiblemente del 3,6 que estamos hoy día, alcancemos sobre el 4%, posiblemente ya más adentrado el tercer trimestre de este año. Pero viendo que en el fondo parte de esta variación de inflación obedece también a cuellos de botella que estamos teniendo en algunas industrias, por presión de demanda también que se ha venido dando por los retiros de los fondos previsionales, que es algo que no es persistente, y un mercado laboral que también está bastante rezagado y vulnerable en este proceso de recuperación, vemos que la inflación posiblemente por esos conceptos debería ir moderándose desde esas tasas altas sobre el 4% en algún momento de este año e ir convergiendo a un 3,7% hacia finales de 2021. Hacia 2022 también vemos que esa convergencia va a seguir siendo a lo mejor más hacia el centro del rango meta del Banco Central, algo por debajo del 3,5% posiblemente para el 2022, muy sujeto obviamente a esta normalización que deberíamos ver en la situación de inventarios de las compañías, lo que debería restar presión sobre los precios hacia el 2022 y también un escenario de mercado laboral que si bien se está recuperando, todavía mantiene rezagos importantes. La tasa de desocupación todavía está sobre los 2 dígitos en Chile. Entonces eso también da a entender de que por el lado de salarios, por el lado de mercado laboral, también no estamos viendo una presión evidente a la alza que genere también mayor inflación hacia el futuro por sobre lo que está planteando el Banco Central. Entonces con eso vemos que de momento la situación no está siendo compleja para el Banco Central. Vemos que de todos modos igual debería tomar medidas de cautela para tratar de evitar de que la inflación se nos escape y por eso vemos que a lo mejor en el escenario más probable empecemos a ver alzas en la tasa de política monetaria este año 2021. Y por el lado del tipo de cambio, ¿cómo se comporta en el fondo con este planteamiento de escenario económico en Chile 2021? Vemos que hay una recuperación importante desde el punto de vista de la actividad, como estamos mencionando. Aquí, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, vemos la evolución del índice mensual de actividad económica, el IMASEC. La línea punteada roja, en el fondo, es nuestra proyección para esa variable, cómo va a ir evolucionándose en los próximos meses. Vemos a ver que claramente la base de comparación del segundo trimestre de este año, con el segundo trimestre del año pasado, claramente genera variaciones altas por ese lado, porque el segundo trimestre, como mencionamos anteriormente, de 2020, estuvimos con el peor escenario de pandemia, en el fondo con nuestra economía y con una cuarentena bastante prolongada. Entonces, con eso vemos que naturalmente el tipo de cambio ajustado por las diferencias de inflación que tiene nuestra economía con el exterior, lo que se conoce como el tipo de cambio real, se ajusta bastante bien a la evolución de la economía. Entonces vemos que desde ese punto de vista el tipo de cambio real, en el fondo ajustando por estas diferencias de inflación que tenemos con Chile y el exterior, podríamos ver que podría ir bajando, ir apreciándose en términos reales el peso chileno por esta situación económica. Y aquí vemos que desde el punto de vista de niveles que podríamos tener para el tipo de cambio nominal por ese concepto, viendo que en el fondo el tipo de cambio real se mueva dentro de un rango para el 2021, con un techo en torno a los 100 puntos y un piso en torno a los 95, que es más bien cercano al promedio histórico, el tipo de cambio nominal consistente con esa variable es en el fondo entre 730 y 690. Hoy día estamos viendo en ese sentido... Sebastián, ¿sí? Sebastián, ahí te quería hacer una consulta. Sí. Dentro de este rango proyectado que estamos viendo entre 6,9 y 730 para este año, ¿tú estás incorporando el actual escenario político que se está dando en Chile y en general en la región?
Bueno, desde el punto de vista del escenario político, en el fondo aquí, en este estamos planteando principalmente un rango desde el punto de vista fundamental, en donde si nos acercamos más al techo del rango, eso quiere decir de que estamos adicionando en mayor medida factores asociados a lo que tú mencionas, Mauricio. Factores asociados más a la incertidumbre que puede estar desde el punto de vista local y también lo que puede ir pasando por el lado regional. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy día prácticamente. O sea, en el fondo la convergencia que estamos viendo del tipo de cambio real da a entender de que el tipo de cambio nominal, o sea, el peso dólar, en el fondo se mueva dentro de este rango y la parte alta del rango, en el fondo, incorpora esa situación posiblemente más desafiante o de mayor incertidumbre, que es algo que también vamos a ir abordando a lo largo de esta presentación, porque es muy relevante en el fondo qué puede pasar con el tipo de cambio en cómo se pueden comportar nuestras inversiones. Entonces vemos que posiblemente desde el punto de vista de fundamento está bien definido el rango posiblemente para este año, lo ha respetado bastante bien el tipo de cambio en ese contexto. Recordemos que cuando el tipo de cambio se acercó hacia los 690 o bajo los 700, nuevamente empezó a subir y hoy día estamos en la parte contraria, estamos en torno a los 730, muy influido también por todas las noticias de corto plazo. Entonces vemos que este rango posiblemente se respetaría con gran fuerza a lo mejor este 2021 y que en el fondo por el lado negativo se influye más al alza hacia el techo del rango o si vemos un escenario más positivo, más hacia la baja. Entonces ahí vemos que en el fondo del punto de vista de recomendaciones de inversión, por ejemplo, mirando solamente esta variable, a lo mejor niveles bajos, los 715 o 720, en el fondo ya creemos nosotros, dado el contexto que estamos viendo hoy día de corto plazo, que está siendo más desafiante, en el fondo ya podrían ser niveles de compra en ese sentido de divisas, de compra de dólares, viendo en el fondo que la situación está llevando que a lo mejor el tipo de cambio se acerque más al techo de este rango que hacia el piso. Entonces, cualquier fenómeno que nos lleve a ver a lo mejor un tipo de cambio bajo los 7.30, más hacia los 7.20 o incluso más abajo de eso, nosotros estamos recomendando más bien tomar las posiciones o ir comprando dólares en ese sentido, viendo que el contexto actual está meritando a lo mejor niveles más cercanos al techo de este rango en el corto plazo. Sebastián, también en el corto plazo, complementando un poco factores políticos, el tema de los retiros, eventualmente un cuarto, quinto retiro también presiona a la baja en el corto plazo, el tipo de cambio. Distinto a lo económico, vemos el cobre hoy día sigue cayendo, sobre un 2%, ha caído en los últimos días. Sí. ¿Cómo ven los temas de los retiros? Bueno, ahí en el fondo es eso desde el punto de vista de lo que está pasando con las iniciativas de los proyectos que se están introduciendo ahora, incluso retiros del 100%, en el fondo viendo el escenario más adverso, sujeto al tema de que finalmente veamos un tema de nacionalización de los fondos de pensiones. O sea, tenemos un abanico amplio de los proyectos que están ingresando a la Cámara hoy en día respecto de los retiros. Está uno que es en el fondo otro 10%, pero también están estos del 100%. En la mesa. Entonces, eso en el fondo, por el lado legislativo, a lo mejor todavía no está teniendo mayor fuerza esa discusión, principalmente porque ahora, dado que se introdujo esta agenda de mínimos comunes, como estamos viendo últimamente, se está avanzando más en la extensión de los beneficios por el lado del ingreso familiar de emergencia y eso a lo mejor limita que la discusión respecto de estos retiros se vea ahora con mayor fuerza. Pero es un riesgo que estamos monitoreando. Si es que eso empieza a agarrar mayor intensidad, posiblemente la que tenga mayor fuerza ahora sea más bien un retiro del 10%, nuevamente un cuarto retiro, ¿ya? Más que el retiro del 100%, porque el retiro del 100% implica también que venga un cambio estructural en el fondo del punto de vista político local, que aún todavía es muy temprano para suponer que es una realidad. Hay que tener en cuenta que hay muchos procesos eleccionarios hacia adelante y eso en el fondo lleva a lo mejor de que todavía ese sea un escenario, todavía con una probabilidad que si bien existe, todavía no sea muy alta, pero sí vemos con mayor probabilidad a lo mejor retiros como los que hemos tenido últimamente y eso por consiguiente puede llevar a que el tipo de cambio que está en estos 730 hoy día pueda retroceder, pero más bien ese movimiento que podríamos observar en el tipo de cambio vemos más bien como una oportunidad de compra de dólares más que ir siguiendo el flujo de esta venta. Que puedan hacer las administradoras de fondos de pensiones por liquidar estos dólares en el mercado local para entregar estos retiros. Por lo que eso creemos que más bien puede ser una oportunidad de compra de divisas, si es que se hace fenómeno de venta
por parte de las AFP si es que se efectúa un cuarto retiro, que es una discusión que posiblemente pueda agarrar fuerza en el segundo semestre de este año, si es que claramente se ve que las medidas que se han venido implementando ahora la pandemia se extiende más allá de lo que está ahora estimado con el estado de emergencia, que se quiere prolongar posiblemente hasta septiembre de este año. Entonces, esas son las cosas que hay que ir teniendo en cuenta para el tipo de cambio, creemos nosotros, hacia adelante. Posiblemente desde el punto de vista de noticias ahora estamos más cerca del techo, pero cualquier evento que nos lleva a una baja transitoria, como puede ser un retiro de los fondos de pensiones, consideramos nosotros que se puede ser un nivel para comprar dólares en el mercado, viendo que esa situación es transitoria y nuevamente el tipo de cambio debería ir yendo hacia los niveles que son consistentes con la situación económica o la situación política a lo mejor que esté reflejando Chile en ese momento, que a lo mejor está más cerca del techo que del piso de este rango que hemos presentado. Perfecto, gracias. Entonces, desde el punto de vista de movimiento en los mercados, aquí en el fondo tenemos una tablita que nos muestra, en el fondo, varios activos financieros, cómo se han comportado en el año. Vimos que, por ejemplo, los primeros meses de este año fueron muy positivos para mercados emergentes y también la bolsa local, por lo menos hasta febrero y marzo de este año. Vimos que los mercados emergentes partieron el año 2021 con un buen desempeño. Sin embargo, aquí el principal quiebre que se empezó a dar ya hacia el segundo trimestre de este año fue principalmente los activos nacionales, de estar arriba en la tabla, sobre todo la bolsa local. Nos fuimos al fondo de la tabla, por el lado de este tipo de activos financieros. Las acciones locales empezaron a tener mucha presión a la baja durante este segundo trimestre, muy incidido obviamente por la situación política que se empezó a materializar, y por el lado de la renta fija local también vimos que este no ha sido un buen año. También viendo que en el fondo el contexto de alzas de tasas, primero en el primer trimestre, por el escenario internacional, en donde empezamos a ver que las tasas internacionales empezaron a subir y eso afectó a la renta fija local. Y en una segunda etapa, principalmente ya más asociado a una situación local, que generó mucho mayor nerviosismo, temas de liquidez en el fondo en el mercado que llevaron a que esta clase de activo, también la renta fija local, se viera bastante presionada, a diferencia de lo que ha pasado con otros activos internacionales que siguieron mostrando buenos retornos como la renta fija internacional, también los commodities y la renta variable sobre todo. La renta variable internacional ha sido la clase de activo que mejor desempeño ha mostrado este año 2021 y nuestra expectativa es que siga siendo así, viendo que estamos en un contexto de recuperación. Pero es importante también plantear este escenario económico con los grandes temas que estamos observando para este año, para ver si es que en el fondo hay que tomar algunas decisiones desde el punto de vista de construcción o de armado de nuestros portafolios que combinan distintos activos financieros, tanto de renta variable como de renta fija, tanto local como internacional. Entonces, veamos los temas principales que están dando que hablar en este año 2021. Y cómo nosotros nos planteamos ante estos temas. El tema principal que estamos observando, creemos el más relevante, en el fondo que están mirando los inversionistas de manera muy atenta, es qué es lo que pasa con la inflación a nivel global, porque estamos observando una recuperación económica bastante importante, revisiones al alza en el crecimiento, como hemos estado mencionando, incluso más allá de este 2021, y eso está conllevando también una mayor inflación, que no se veía desde hace bastante tiempo. De hecho, si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, las tasas de inflación que está mostrando Estados Unidos no se observaban desde incluso los últimos 10 años. O sea, tenemos que remontarnos posiblemente a la primera década de este milenio, en los años 2000, para ver tasas de inflación similares a las que estamos viendo hoy día. Sobre todo en la inflación total, que está en torno al 5%. Mientras que la inflación que excluye precios volátiles, como los precios de alimentos o los precios de energía, está en torno a un 3,8%, que también es una tasa muy alta si se compara con la historia para la economía norteamericana. Entonces eso, en el fondo, está señalando un tipo de alerta para los inversionistas para ver si es que en el fondo esta inflación está siendo algo nuevo que no se veía en la década pasada y que a lo mejor lleva a que los bancos centrales empiecen a reaccionar de manera más agresiva, retirando sus estímulos, subiendo sus tasas de interés. Y eso, por consiguiente, puede afectar el crecimiento o las expectativas que se tienen. ¿Sí, Mauricio? Oye, en línea con eso, precisamente ayer vimos a la Fed que mantuvo las tasas en torno a las expectativas del mercado y también mantuvo la compra de activos mensuales. Básicamente ahí estaba pensando hasta que mejore, el mensaje fue hasta que mejore significativamente el empleo, la inflación. Pero sin embargo dio a entrever
que ya estaría cerca en los planes de retiro de los estímulos monetarios, a lo que el mercado reaccionó negativamente, las tasas subieron un poco. Y en ese sentido, ¿cómo crees que va a ser ese movimiento en las tasas en el corto y en el mediano plazo? ¿Y a qué variables deberíamos estar atentos? Bueno, aquí vemos que principalmente lo que está pasando por el lado de la inflación, ¿ya? ODS1, obviamente que el petróleo ha subido. Recordemos que el año pasado el precio del petróleo estuvo incluso en valores muy bajos y también tuvimos fenómenos asociados a precios negativos incluso para este tipo de materia prima, principalmente por el componente financiero que también ha estado atado en ese tipo de materia prima, en el fondo, que son principalmente son compras a futuro. Uno en el fondo fija un contrato de compra a un cierto precio en el futuro, pero en la medida de que va pasando el tiempo y hay mucha oferta dando vuelta en el mercado, se empieza a ver presión a la baja en ese precio. Entonces, en ese sentido, se está dando el fenómeno contrario hoy día, dado que el petróleo ya está en torno a los $60 el barril. Eso claramente se ha materializado en una mayor inflación y en este 5%, sumado también a los cuellos de botella, en el fondo, que hemos visto en algunas industrias por la interrupción de la producción, por las restricciones sanitarias. Entonces, en el fondo, ese es un elemento que hay que ir teniendo en cuenta, esa persistencia de los cuellos de botella. Si los cuellos de botella se siguen manteniendo, eso en el fondo puede llevar a que la Reserva Federal tienda a reaccionar más rápido. Es natural ver que, dado lo que hizo la Reserva Federal ayer de subir su proyección de crecimiento, corrigiera también al alza su proyección de inflación, pero aún así es una inflación que está en torno al 3,4% para este año, ¿ya? No el 5% que estamos viendo hoy día. Entonces eso también tiene una visión de transitoriedad en estos cuellos de botella que deberían irse despejando posiblemente hacia el segundo semestre de este año para llevar a esa tasa a un 3,4%. Pero ahí el elemento claro y clave para ver si es que finalmente se cumple esa proyección es qué pasa con esta persistencia en los cuellos de botella. Si es que en el fondo vemos que hay presión por ese lado y también que los commodities sigan subiendo. Hoy día estamos teniendo noticias por el lado de China, por ejemplo, que quiere mitigar esta presión al alza sobre los precios del cobre y está liberando reservas de cobre que tiene adentro en el fondo almacenado en inventarios. Entonces eso también ha llevado a que el cobre haya retrocedido desde casi los 4,75 que estuvo en algún momento de este año, ahora está en torno a los $4,3 la libra. El petróleo también ha tenido limitaciones al alza, principalmente porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, también está regulando la producción para mitigar en el fondo alzas en el precio, ¿ya? Eso también nos lleva a esperar de que por eso vemos que la inflación debería ir moderándose hacia el segundo semestre. Y el otro elemento principal también es lo que pasa con el mercado laboral. Acá estamos viendo que las tasas de desocupación todavía están por sobre el objetivo que tiene la Reserva Federal. Recordemos que la Reserva Federal tiene un objetivo tanto de inflación como también de empleo. Y en ese contexto vemos que el mercado laboral todavía le falta por recuperar. Por eso vemos que todavía el escenario lleva a que los bancos centrales no se van a mover de manera muy agresiva. Y vamos a verlo también a continuación, cómo estaba planteándose el mercado con las expectativas para los bancos centrales. Y eso nos lleva a entender de que a lo mejor los movimientos en tasas por el lado del mercado internacional, si bien creemos van a ir al alza, porque es natural esperar de que suban, dado que la Reserva Federal ya está planteando posiblemente subir sus tasas de interés. Esto no es inminente, no es rápido y no es agresivo. Eso en el fondo plantea de que existe espacio a lo mejor para ir digiriendo esta alza de tasas que podríamos observar hacia adelante, que es en el fondo el segundo tema. ¿Cómo la política monetaria en el fondo reacciona con esta situación de inflación? Como les mencionaba, en el fondo vemos que en el escenario más probable la inflación debería ir mostrando una moderación hacia adelante, viendo que se van moderando todos estos cuellos de botella que estamos mencionando, sumado también a un mercado laboral que tampoco está generando una presión sostenida y agresiva en los salarios. Hay un componente todavía de informalidad muy alto en el mercado del trabajo que se está recuperando, que en el fondo eso también genera que la presión de salarios tampoco sea muy agresiva. Entonces, por consiguiente, vemos que las expectativas que tienen los inversionistas, que es en el gráfico de la izquierda, para la tasa de política monetaria, tanto en Estados Unidos como en Chile, están migrando al alza en el caso chileno. ¿Ya? Vemos que ya, por ejemplo, se está esperando que para los próximos 2 años, o sea, hacia el 2023, la tasa de política monetaria en Chile esté cercano al 1,75%, ¿ya?
que es la línea celeste, eso significa esta proyección, cómo ha ido evolucionando esa proyección móvil. Y por el lado de Estados Unidos ahora también hemos tenido una revisión al alza, que no he capturado este gráfico porque, bueno, fue ayer en el fondo, pero ya se está planteando posiblemente niveles de 0,75 para la tasa de Estados Unidos hacia finales del 2023. ¿Ya? Entonces, eso en el fondo está planteando que ya vemos que estamos en retirada con los estímulos por parte de los bancos centrales, pero esto no es inminente. Y también si nos fijamos, esas tasas de política monetaria todavía van a estar por debajo de las metas de inflación de estos bancos centrales. ¿Ah? Por lo que también en ese sentido estamos observando de que la política monetaria aún continuaría siendo expansiva, a pesar de que estamos subiendo las tasas de interés. ¿Ah? Porque aún no estamos por sobre a lo mejor la inflación objetivo. Entonces, con eso vemos que todavía los bancos centrales van a seguir apoyando esta recuperación económica, pero claramente ya no van con la misma intensidad. ¿Ah? Y eso el mercado lo ha venido incorporando en el movimiento de las tasas de interés. Por el lado internacional, hemos visto que las tasas de interés de bonos del Tesoro a 10 años han venido subiendo, en el fondo este año 2021, cerca de 60 puntos base. ¿Ya? Esto es lo que está acá en el fondo. Y los componentes que han explicado esa alza en las tasas de bonos de gobierno de Estados Unidos en dólares, ¿ya? O sea, lo que se endeuda el gobierno de Estados Unidos en los mercados en el fondo, un componente importante ha sido un aumento en las expectativas de inflación, pero también ha existido un componente de incremento en las tasas reales que obedece mucho al contexto de recuperación económica. ¿Ah? Entonces vemos que en ese sentido la mixtura de alzas en las tasas de interés en Estados Unidos obedece también a que hay un escenario económico más positivo, más que solamente sea una preocupación muy alta por la inflación. ¿Ah? Entonces por eso vemos que más bien el espacio que pueden tener los activos de riesgo sigue siendo en cierta medida positivo hacia adelante. ¿Ah? Es bastante notable, creemos también nosotros, lo que ha pasado en el mercado local. El alza que hemos tenido en las tasas de interés nacionales, que obviamente también ha explicado por qué la renta fija nacional ha sido uno de los peores activos financieros este año en términos de desempeño. ¿Ah? Hay que ver, por ejemplo, lo que ha pasado con los fondos de pensiones, ¿ah? Que han acumulado caídas, por ejemplo, los fondos más conservadores, sobre el 7%, sobre el 6% en algunos casos, ¿ah? Y muy incidido por esta alza que se ha visto en las tasas de interés en Chile, ¿ah? En donde creemos que parte está obedeciendo al desempeño económico más positivo, pero también esta alza de 128 puntos base en las tasas en UF, un componente no menor, sería toda esta situación de incertidumbre que se ha planteado en el mercado local, sobre todo por el escenario político-social que estamos enfrentando. ¿Ah? Posiblemente este movimiento que hemos tenido en las tasas de interés nacionales se ha escapado poco más de lo que podrían reflejar la situación económica que estamos enfrentando de recuperación y lo que puede hacer el Banco Central de Chile. ¿Ah? Lo que refleja también de que aquí en el mercado nacional ha incidido algo más en el alza que solamente el escenario económico, sino también un tema de incertidumbre, como hemos mencionado, ¿ah? Y que ha hecho que las tasas estén ya en niveles muy por sobre, a lo mejor lo que puede reflejar una situación de recuperación económica. Por ejemplo, las tasas en UF a 10 años hoy día están en torno al 1%. Recordemos que a comienzos de este año esas tasas estaban negativas en menos 0,2%. ¿Ah? O sea, el incremento que se ha venido dando en este transcurso del tiempo ha sido bastante agresivo y eso se ha materializado en rentabilidades malas o negativas en el caso de la renta fija nacional, pero creemos que ya gran parte está internalizado. ¿Ah? En ese sentido, posiblemente presión adicional a la baja, creemos que ya cada vez es más acotado porque ya vemos que el componente de riesgo ya se ha adicionado en gran medida en el mercado chileno, por lo que ya vemos que a lo mejor existen oportunidades ya en el mercado de renta fija que vamos a detallar más adelante en nuestras recomendaciones. ¿Ah? Sebastián, tenemos una pregunta práctica. Si tuvieras que endeudarte, ¿te endeudarías a una tasa en UF? Hablaste de las inflaciones, ¿no es cierto? Que exacto, hay un gran temor a inflación. ¿Te endeudarías en UF y en tasa variable o la alternativa es, aprovechando la baja tasa, endeudarse en pesos, tasa nominal y de largo plazo? Esa es una muy buena pregunta, Felipe, viendo que en el fondo, ¿qué factor va a primar de aquí para adelante en el mediano plazo? ¿Ah? Claramente las tasas de largo plazo se mueven obviamente por una expectativa de recuperación económica, pero también están adicionándose puntos de riesgo por el riesgo país a lo mejor, etcétera, que hacen también de que las tasas suban independiente de la moneda, tasas en UF y tasas en peso.
¿ya? Entonces vemos que el contexto está haciendo al alza en las tasas, ¿ah? Pero también el otro elemento que es importante mencionar es que el escenario hacia adelante posiblemente sea más inflacionario, ¿ah? Lo que estamos viendo nosotros es una inflación de 3,7% ahora, ir bajando a lo mejor, pero todavía manteniéndose sobre el 3%, que es la meta del Banco Central. Y sin lugar a dudas, si es que empezamos a ver que los cambios que se están introduciendo en materia de reglamento constitucional en Chile, que implican una participación más activa del Estado en la economía, en la provisión de servicios, etcétera, eso también debe tener una carga inflacionaria que no es menor, ¿ah? Entonces, por consiguiente, vemos que en ese sentido, en el relativo, si tuviéramos que endeudarnos nosotros en el mercado chileno, la deuda en pesos posiblemente se vea más atractiva, a tener pasivos en pesos, porque en ese contexto a lo mejor no vemos ese reajuste en la UEF cuando tenemos los créditos indexados, ¿no es cierto? Entonces, si vemos que el escenario inflacionario va a ser lo que prime de mediano plazo, las tasas en pesos a lo mejor van a ser más atractivas por ese lado, dado que no vamos a estar pagando con una indexación con la inflación, a diferencia de los créditos en UEF. Pero también hay que ir monitoreando en el fondo cómo se van comportando estas tasas de largo plazo, porque igual en el escenario más probable ambas suban, pero posiblemente en el relativo las tasas en UEF por el componente inflacionario van a generar obviamente una presión adicional en los pasivos que tengamos. Entonces a lo mejor la deuda nominal, endeudarse en pesos, posiblemente sea un elemento a lo mejor que es más interesante a tener en consideración mirando una perspectiva de más largo plazo en términos de nuestros pasivos, pero en nuestros activos, en lo que estamos invirtiendo, ahí obviamente el escenario es lo contrario, hay que invertir o tener instrumentos en UEF por el lado de nuestras inversiones, pero por el lado de nuestros pasivos, de nuestras deudas, a lo mejor tratar de nominalizarlas podría ser algo interesante. Perfecto, entonces para resolver, tenemos otra pregunta de clientes que hemos visto que las tasas en últimos tiempos con los retiros han subido las tasas, han bajado el valor de cuotas de los fondos mutuos, ¿no es cierto? Sí. Tenemos muchas inversiones de clientes en UEF, por lo tanto la recomendación se debería mantener porque tarde o temprano las tasas ya reflejaron esa expectativa de alza de TPM, por lo tanto sería mantenerse, sería tu recomendación en los fondos en UEF. Exacto, exacto. Incluso más allá de lo que puede estar internalizando el Banco Central, el alza de tasas del Banco Central. O sea, esta alza de 158 puntos base en las tasas nominales y 128, que es en el fondo la tasa en UEF, es algo que va más allá incluso de lo que podríamos ver en política monetaria. Entonces, eso en el fondo vemos que por ese lado, ya en ese sentido, las tasas hoy día están reflejando una situación de riesgo mayor, pero también ya estamos teniendo posiblemente más tasa o más colchón en este tipo de inversiones. Y hay que tener selectividad en la renta fija desde el punto de vista de inversiones. Y el tema de la inflación es algo que va a seguir y por eso vemos que la UEF como activo de inversión, donde vamos a nosotros tener nuestras inversiones en renta fija, es lo que hay que tener en mayor posición. Perfecto, gracias Sebastián. Y ahí obviamente en la presentación más adelante vamos a ver en qué parte, en qué instrumentos de más largo plazo o más corto plazo creemos nosotros es más prudente viendo esta situación. Entonces viendo todos estos elementos en la renta fija, lo que pasa con la inflación, los bancos centrales, hemos tenido un buen semestre por el lado de la renta variable internacional. Como mencionamos, la bolsa norteamericana, el Standard & Poor's, salvo estos últimos días, ha estado en niveles de máximos históricos. Los mercados emergentes también han tenido buen desempeño en el corto plazo. Por el lado de Brasil, por ejemplo, hemos visto buena dinámica de retornos en los últimos 2 meses. Entonces ya viendo este año corrido en cierta medida, ya la primera mitad, se empieza a plantear si es que ya es el momento de ir asegurando esas rentabilidades, ir bajando el riesgo y a lo mejor ir balanceando un poquito más nuestras inversiones entre renta fija y renta variable. Entonces aquí tenemos que mirar en el fondo qué es en el fondo los elementos que nos llevan a suponer si es que hay que bajar riesgo o no. Y aquí vemos que en el fondo todavía es muy temprano, a lo mejor, creemos nosotros, para bajar el riesgo dentro de los portafolios, o sea, bajar las posiciones en renta variable. Porque vemos que todavía en el escenario económico, que es el gráfico de la izquierda, aquí estamos viendo el promedio móvil de la inflación en Estados Unidos de los últimos 12 meses y el promedio móvil de los indicadores económicos de actividad de los últimos 12 meses en Estados Unidos. Y se ve que la actividad económica está por sobre la inflación.
Promedio móvil, últimos 12 meses, en el fondo para ir viendo cómo ha ido evolucionando la economía en su conjunto y no mirar solamente la última línea o el último dato que claramente hoy día está mucho más arriba de la inflación. Pero la actividad está mostrando una dinámica mucho más positiva en ese sentido. El crecimiento para este año está en torno al 7% en Estados Unidos. Entonces vemos que en ese contexto todavía el crecimiento está siendo mejor que lo que se está materializando en la inflación todavía. Que están dando con más rezago la inflación. La inflación a lo mejor va a ser un problema o algo de mayor relevancia a lo mejor hacia más allá de este año 2021 y por eso los bancos centrales ya están tomando medidas para ese evento. Pero todavía no está siendo un problema muy relevante para las compañías. Vemos en el fondo que del punto de vista de actividad económica estamos observando un buen escenario que es un catalizador para las utilidades este 2021 y por consiguiente vemos que todavía merita estar en activos de riesgo en los mercados internacionales. También viendo que el exceso de retorno que exigen los inversionistas para, en el fondo, sobre la renta fija internacional, vemos que aún es bastante positivo. Y en ese contexto vemos que la renta variable como activo todavía nos promete un mayor retorno que los activos de renta fija. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, vemos que amerita en ese sentido tener exposiciones todavía en activos de riesgo, teniendo en consideración un escenario económico que es más positivo, que estamos observando todavía, buena dinámica que se materializa en un buen desempeño de las utilidades corporativas y el exceso de retorno que estamos teniendo por invertir en la renta variable, que es en el fondo el gráfico de la derecha, aún está cercano al promedio histórico y en niveles interesantes, a diferencia de estar invertido en un bono de gobierno en Estados Unidos que aún nos entrega muy poco devengo, muy poca tasa. Entonces eso en el fondo nos lleva todavía a mantener posiciones en activos de riesgo en la renta variable internacional. Sebastián, ahí te hago una pregunta que he ido leyendo, digamos, un poco en el comentario, que es referente a que si bien se ve atractivo por los resultados corporativos y la prima por riesgo puede estar en nivel de promedio que hace que ambas variables de un atractivo a la renta variable, pero vemos varias bolsas en sus máximos o muy cercanas a sus máximos y los bancos centrales en el margen subiendo tasa. ¿Esa variable cómo la analiza o cómo la incorporas dentro de este análisis de tener una mayor exposición a renta variable? Bueno, eso en el fondo por el lado del movimiento de tasas, en el fondo, como tú mencionas, Mauricio, puede llevar a que este premio o este exceso de retorno que se exige sobre la renta variable se vaya comprimiendo. Aún creemos que es temprano para retirarnos en el fondo de la mesa en la renta variable internacional, viendo que todavía estamos en niveles promedio, pero ya posiblemente viendo 2022, eventualmente con niveles de tasas más altas en el mercado internacional, ya veamos que la situación ya no empieza a ser tan atractiva para la renta variable global y ahí en el fondo podríamos entonces ir balanceando nuestro portafolio. Pero creemos que todavía es muy temprano para tomar esa decisión, viendo que también el contexto de utilidades que vamos a mencionar más adelante en la presentación sigue siendo bastante positivo. Entonces, por ese lado, vemos que la situación sigue siendo favorable para los activos de renta variable internacional en nuestros portafolios. Entonces eso es algo que a lo mejor todavía no hay que tenerlo en consideración para bajar el riesgo, pero es una pregunta o es algo que hay que ir planteándose eventualmente hacia el 2022, creemos nosotros, ya con un contexto más normalizado de crecimiento en algunas regiones y ya con utilidades que también están siendo a lo mejor ya más normalizadas también respecto de la historia. Entonces, por eso vemos que aún amerita tomar riesgo todavía para capturar ese buen retorno que tenemos por el lado de la renta variable internacional con las utilidades corporativas que estamos esperando para el 2021. Y desde el punto de vista del dólar, como mencionamos anteriormente en la presentación, estamos observando de que el tipo de cambio está en la parte alta de este rango de 730 y 690. Y eventualmente por la incertidumbre no descartamos que por volatilidad propia de la moneda perforemos incluso ese nivel al alza. Porque aquí hay algunos elementos que también entran en juego para mover el tipo de cambio más allá de ese nivel de 730. ¿Qué es lo que pasa con la incertidumbre? Este en el fondo gráfico de la izquierda creemos que muestra bastante bien cómo se relaciona el tipo de cambio, el dólar, con la incertidumbre que puede provenir del escenario
nacional, incertidumbre económica. Vemos que hay una correlación bastante estrecha entre ambas variables. Vimos que, por ejemplo, en el 2018, con la irrupción de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la incertidumbre económica empezó a aumentar y, por consiguiente, el tipo de cambio también empezó a subir. También, en el fondo, el tema de la pandemia al 2020. Ahí la incertidumbre también se gatilló con mayor fuerza y el tipo de cambio también manifestó un movimiento al alza de manera bien importante. Ahora la incertidumbre por el contexto de recuperación se ha ido moderando y el tipo de cambio también ha ido capturando eso con bajas, en el fondo, anuales respecto de lo que estábamos hace un año atrás. Pero posiblemente hacia adelante nuevamente empecemos a plantearnos escenarios inciertos, dados los procesos que estamos enfrentando desde el punto de vista político-social. Entonces, no es descartable que por esa incertidumbre, si es que empezamos a ver que se empieza a materializar con mayor fuerza, el tipo de cambio local también lo empiece a capturar con mayor intensidad. O sea, un dólar que pueda ir subiendo, ¿ya? Desde los niveles actuales por un concepto de volatilidad también. Y el otro tema también importante es cómo se comporta el tipo de cambio con los activos financieros nacionales, que en la actualidad la correlación que tiene el tipo de cambio con los activos financieros nacionales hoy día está siendo negativa, por ejemplo, en el caso de la bolsa, que es la línea azul, y por el lado de la renta fija estuvo muy negativa en un momento y ahora está algo levemente negativa. Pero ¿qué nos dice ese comportamiento? Que si es negativo, en el fondo, ¿qué nos dice? Que si el tipo de cambio sube, los activos nacionales en términos de rentabilidad caen, ¿ya? Y eso, en el fondo, lo que nos menciona hoy día es que posiblemente la correlación como está hoy día genera presión posiblemente en algunos activos financieros nacionales si es que el tipo de cambio sube. Esto no quiere decir de que veamos persistencia en la caída de los activos nacionales, sino que más bien el movimiento que puede tener la renta variable nacional o la renta fija nacional puede ser distinto a lo que muestre el tipo de cambio en el fondo. Entonces aquí vemos que a lo mejor el dólar como instrumento para nuestras inversiones, dado el contexto local que podríamos ir enfrentando, en donde la incertidumbre a lo mejor puede aumentar, es un escenario de riesgo. Y también vemos que la correlación que tiene el tipo de cambio con las inversiones nacionales ya no es positiva, sino que es negativa, o sea, se mueve para el otro lado respecto a los activos nacionales. Vemos que aquí hay un factor diversificador, hay un factor de diversificación en las inversiones que creemos agrega valor en nuestros portafolios. Entonces vemos que considerar tener dólares en un portafolio diversificado, dada la coyuntura, es algo que agrega valor y es algo positivo en el fondo para tener en cuenta en un portafolio diversificado. Entonces hay que ir mirando mercados internacionales, ir mirando exposición al dólar en nuestras inversiones y no tener todos los huevos en la misma canasta nacional. No todas las inversiones en el mercado local. Ir diversificando desde el mercado nacional hacia mercados internacionales para tener esa ventaja del dólar que nos protege ante episodios de volatilidad que podríamos tener tanto en la renta variable, en el IPSA, como también en la renta fija nacional. Entonces, para ir resumiendo un poquito los conceptos, antes de ir atacando ya a las recomendaciones por clase de activo, como les estábamos mencionando, se está afianzando, se está situando este año de recuperación económica con revisión al alza en las proyecciones de crecimiento, en torno al 7% para Estados Unidos, Chile en torno al 8,5, 8,6% para este año. Entonces vemos que la data económica por el lado de actividad está siendo muy positiva porque estamos dejando atrás un 2020 también que fue muy malo, y porque hemos tenido medidas de apoyo, tanto monetarias, fiscales, etcétera, bastante positivas. ¿Ya? Desde el punto de vista de inflación, eso está llevando a que la inflación sea mucho más alta a lo mejor de lo que era desde el punto de vista histórico. Eso ha generado preocupación por parte de los inversionistas, un poquito más de nerviosismo, pero vemos que desde el punto de vista de bancos centrales el mensaje todavía sigue siendo de tranquilidad, desde el punto de vista de que la inflación no debería ser persistente, sino que más bien debería ser algo transitorio, ¿ya? Y porque también eso está acompañado de un mercado laboral que mantiene todavía importantes holguras. Entonces, por eso vemos que aún la inflación no es un motivo de preocupación muy relevante para los bancos centrales de ir retirando sus estímulos de manera muy agresiva. Entonces, por eso vemos que si bien las tasas de interés de manera natural van a ir yendo al alza por un contexto de recuperación, aún van a entregar espacios, creemos nosotros, para que la renta variable,
las acciones, la renta variable internacional, principalmente creemos nosotros, tenga espacio todavía de alzas y de buenas rentabilidades posiblemente este segundo semestre. Ahí en el fondo queremos ahondar un poquito más respecto de qué mercados consideramos nosotros son los más atractivos del punto de vista de preferencia por el lado de regiones ante este escenario, que vamos a comentar más adelante también en la presentación. En el ámbito nacional también vemos que se manifiesta este escenario de recuperación 2021, pero también tenemos un panorama político-social que sigue estando bastante revuelto, con muchos eventos en el horizonte, elecciones parlamentarias y presidenciales en el segundo semestre y también el inicio de todo el proceso constituyente, por lo que deberíamos ver volatilidad posiblemente en los activos nacionales. Entonces, utilizar el dólar en nuestras inversiones como activo que nos proteja o que sea un aliado ante ese episodio de volatilidad que podría venir, que es un riesgo, creemos que es interesante a considerar. O sea, tener posiciones en dólares o en mercados internacionales, buscar exposición a mercados internacionales, creemos que es algo que agrega valor en esta coyuntura para a lo mejor mitigar el riesgo que podríamos tener en los activos nacionales y así proveer una mayor diversificación. Así volver nuestras inversiones o nuestras rentabilidades, mejor dicho, más consistentes en el tiempo, que sean menos volátiles, que tengamos una menor variabilidad en esta rentabilidad que posiblemente estemos esperando hacia adelante, teniendo esta mayor diversificación. Entonces, viendo cuáles son nuestras recomendaciones de inversión en este sentido, viendo este escenario. No es muy distinto de lo que planteamos, por ejemplo, en otras oportunidades, en otras instancias, que sigue siendo, en el fondo, mantener una posición en renta variable mayor a la renta fija. Vemos que todavía el espacio que tienen las acciones sigue siendo favorable para la renta variable. Este contexto de alzas de tasas posiblemente sigue siendo benigno para las acciones y también teniendo en cuenta de que el escenario de utilidades o las expectativas de utilidades que se están esperando para este año son bastante positivas, crecimientos del 18%, por ejemplo, en mercados desarrollados, mientras que en mercados emergentes cercanas al 15% en crecimiento de utilidades y también si diferenciamos en regiones emergentes, Latinoamérica también plantea una expectativa de crecimiento muy alta, cercana al 30%. Que eso creemos nosotros responde mucho a lo que pasa con Brasil, por ejemplo. Brasil es un país relevante en la región y ahí es donde nosotros vemos con mejores ojos la expectativa de utilidades para este 2021. Entonces ahí si tuviéramos que decidir en qué regiones estar posicionados en la renta variable internacional, vemos que en el fondo del punto de vista de mayor preferencia, si nos comparamos con la industria, está posiblemente en Europa y también en Latinoamérica. Pero también complementar esa posición en mercados emergentes y también en Europa con posiciones en mercados con buena visibilidad de resultados, como es el caso de Estados Unidos, que nos agrega también mayor estabilidad dentro de la renta variable internacional. Entonces, si tuviéramos que elegir regiones, posiblemente sería Estados Unidos, dada una posición más estructural, y también sectorial, posiblemente con preferencia más hacia sectores cíclicos en la economía norteamericana, como el sector financiero, como el sector, por ejemplo, de materiales o el sector industrial, y consumo discrecional, posiblemente que se benefician de una recuperación económica, más que sectores que sean más bien de tendencias de más largo plazo, en ese sentido. O sea, el sector tecnología posiblemente este año no sea el sector favorito, como por ejemplo lo fue el 2020, donde sí vimos que ese sector tuvo un desempeño muy, muy positivo. Por ejemplo, el Nasdaq el año pasado rentó un 40%. Este año posiblemente es el año más de los sectores cíclicos, como financiero, materiales, etcétera, para tener con mayor preferencia en la renta variable internacional en Estados Unidos. Mientras que sectores como el tecnología, si bien son sectores atractivos de más largo plazo, a lo mejor las rentabilidades que podríamos esperar para este año a lo mejor sean menos atractivas que lo que podríamos estar viendo en estos otros sectores. Y por el lado nacional, si tuviéramos que tener posiciones en el mercado local, que creemos todavía agrega valor el mercado nacional del punto de vista de diversificación, vemos que, por ejemplo, tenemos del punto de vista de selectividad en la bolsa. Creemos que la bolsa hay que tener posición selectiva
en ese sentido en la bolsa chilena en sectores defensivos, como por ejemplo son el sector bancario. Aquí nuestra acción favorita es el caso de Santander, una empresa o un banco que tiene una posición financiera bastante sólida o razonable, dado el contexto que estamos enfrentando de pandemias. Ha sido un banco que ha tomado resguardos asociados a la incobrabilidad, ¿ya? Y eso le ha permitido tener una mejor posición financiera. Otras acciones que también nos gustan en la bolsa chilena es el caso de Cencosud, dado que también ha podido alivianar su carga financiera con el proceso de reestructuración que ha tenido en los últimos años, o sea, separar el negocio inmobiliario del negocio retail, por ejemplo. Eso también ha permitido ordenar mucho mejor la compañía, hacerla más eficiente, y también es una compañía que durante este año ha tenido un buen desempeño en términos operacional, sobre todo por los canales digitales, ¿ah? O sea, por ejemplo, la adopción de Corner Shop como plataforma para los supermercados le ha generado un incremento en la participación de mercado. ¿Ah? Entonces eso también en el fondo es un elemento que nos parece interesante a considerar para Cencosud. Concha y Toro, por ejemplo, es una acción que también está expuesta más bien al mercado internacional. Nos diversifica del riesgo Chile, dado que sus principales negocios están en mercados internacionales, y es una acción que también tiende a comportarse bastante fiel al movimiento del dólar. Entonces ahí tenemos a lo mejor un player o una acción que se beneficia también de la coyuntura del dólar, a diferencia de la bolsa como un todo, en donde ahí en el fondo la correlación que mencionamos anteriormente es distinta. ¿Ya? En el caso de Andina B, por ejemplo, también vemos que es una acción que nos parece interesante, dado que es una acción que tiene exposición regional al mercado latinoamericano. O sea, tenemos fuentes de ingresos distintas al de Chile, y también está vinculada al sector de consumo básico, que también es un sector bien defensivo en la coyuntura. Entonces, por eso Andina B a lo mejor nos parece interesante desde el punto de vista de acciones por el lado del mercado local. Y Mallplaza posiblemente es una posición que no es la más relevante dentro de esta cartera selectiva, pero sí creemos que agrega valor desde el punto de vista de que es un negocio que también está bastante diversificado en materia de ingresos desde el punto de vista de los malls. No solamente tiene retail dentro de los malls, por ejemplo, como el caso de tiendas por departamento, sino que también tiene otros negocios asociados, ya sean clínicas, ya sean universidades, supermercados, entre otras cosas. Entonces, la matriz de ingreso también es bastante diversificada, y en un contexto de reapertura económica, cuando veamos que la actividad empieza a tomar mayor dinamismo por menores restricciones sanitarias, aquí claramente los malls, como el caso de Mallplaza, se podrían ver beneficiados en ese sentido. Entonces, también más bien es una posición táctica, obedeciendo también a un contexto de recuperación que podríamos enfrentar en la economía chilena, y que Mallplaza podría capturar de buena manera dentro de los activos inmobiliarios, por ejemplo, comerciales que están inscritos en la Bolsa de Santiago. Entonces eso, desde el punto de vista de acciones recomendadas por el lado del mercado nacional, si tuviéramos que tener posiciones en esta clase de activos. Y por el lado de la renta fija, viendo en el fondo las preferencias que estamos teniendo, vemos que el contexto de tasas de interés en el mercado internacional está siendo al alza. Entonces, por ese lado vemos que por el lado de renta fija internacional, más bien el mensaje es buscar activos que nos entreguen mayor tasa, mayor colchón, mayor devengo. Y ahí las categorías, por ejemplo, que destacamos dentro de la renta fija internacional son, por ejemplo, la deuda corporativa de Estados Unidos High Yield, que son instrumentos de renta fija de clasificación de riesgo más débil, pero que de todos modos el riesgo de crédito se ve acotado por una recuperación económica, por lo que el riesgo de no pago también disminuye, y nos están entregando, por ejemplo, tasas de interés del orden de $+4, $+4,5%. Eso complementado, por ejemplo, con deuda corporativa emergente, que está más bien del orden de tasas de $+3,5%, o la corporativa latinoamericana, que también está en torno a $+3%, con grado de inversión. Entonces ahí vemos que podría ser prudente tener posición en renta fija internacional. Activos que nos provean tasa de interés, que también la volatilidad sea razonable, y en el fondo nos entreguen ese devengo por los años que estamos invertidos o por el plazo que duran estos instrumentos. Y ahí es donde vemos que hay mayor atractivo en la renta fija internacional. Y por el lado de la renta fija nacional,
aquí, como mencionamos ahí, y bien mencionó Felipe en la presentación, el mensaje que estamos entregando nosotros a nuestros clientes es principalmente mantener las inversiones en renta fija en UF, y aquí claramente viendo el escenario en donde tengamos mayor tasa por años que estamos invertidos en esa clase de activos o el plazo que tienen estos instrumentos, ¿ya? Y aquí vemos que, por ejemplo, la UF corta en torno a 1 o 2 años o UF en torno a 2 y 5 años son las categorías de renta fija posiblemente nacional en las que estamos hoy día recomendando a nuestros clientes. Más bien ese tipo de inversiones que inversiones en UF de más largo plazo, porque si bien ahí a lo mejor estamos apuntando a los niveles de tasa como estábamos mencionando anteriormente, de UF más 1%, por ejemplo, en la renta fija soberana en Chile, la volatilidad también que estamos observando en ese tipo de instrumentos también está siendo mayor. Entonces también queremos tratar de mitigar ese riesgo de volatilidad en ese sentido. Y el mensaje aquí posiblemente más bien es ir posicionando o ir buscando fondos mutuos de renta fija o fondos de inversión que se posicionen en ese tipo de plazos, plazos más bien cortos y medios de renta fija en UF en el mercado nacional. Entonces, para ir aterrizando, condensando todas estas recomendaciones del punto de vista de inversión, vemos que más bien hay mayor sesgo en la renta variable respecto de la renta fija, más internacional que local. Mercados como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica son nuestros mercados favoritos. En renta fija, perdón, en renta variable nacional, selectividad. Y en renta fija, tanto internacional como local, buscar activos con mayor tasa. En el caso de la renta fija nacional, buscar mayor preferencia en la UF y también de duración más corta, media, ya más que duración larga. Y en la renta fija internacional, duraciones también por el lado de plazos medios y con mayor tasa, como el caso de la deuda corporativa, tanto emergente como en Estados Unidos, de grado especulativo, que tienen tasas en promedio en torno a $+4. Eso del punto de vista de un portafolio que combina distintos activos financieros que son rescatables, que uno puede tener liquidez inmediata o razonable. Pero también vemos que posiblemente hace sentido también complementar esas inversiones con otros activos, como son las inversiones en activos alternativos o también las inversiones temáticas, pero claramente ese tipo de inversiones obedecen más a un horizonte de más largo plazo. Hay que tener mayor paciencia, pero también los retornos esperados en esas clases de activos también son más interesantes. Entonces, ahí vemos que existen complementos a un portafolio que son bastante atractivos a tener en consideración. Y el mensaje aquí es también del punto de vista de las inversiones líquidas, rescatables, tener posiciones en dólares. Aquí vemos que el mensaje es también tratar de mitigar el riesgo Chile, tratar de moderar la volatilidad que podemos tener en nuestras inversiones nacionales, teniendo inversiones también en dólares. Entonces, ese es el mensaje que estamos teniendo hoy en día para nuestros clientes. Sebastián, muchas gracias. En resumen, sería en Chile tener UF, ¿no es cierto?, en torno a instrumentos de bonos de empresa en torno a UF, las acciones que recomendaste de renta variable, un porcentaje, no todo, ¿no es cierto?, más o menos será un 5% para un portafolio moderado, que es 60 renta fija, 60-40, y buscando la diversificación de Chile por el tema económico-político, sería comprar dólares e invertir en el extranjero. Ahí, Mauricio, coméntanos ¿qué tenemos a disposición de nuestros clientes para invertir en el extranjero? La plataforma, ¿cómo se hace? Viene un webinar también la próxima semana. Coméntanos un poco más de eso, por favor. Sí, gracias, Felipe. Bueno, ahí comentarles que nosotros a través de Visinversiones, el cliente tiene la alternativa de abrir una cuenta de inversiones directamente en Estados Unidos en Pershing. Pershing, para entenderlo bien, es una plataforma de servicios de custodia de valores y activos en Estados Unidos. Tiene más de 80 años dedicado a este tema en la industria. Actualmente administra más de 2 trillones en activos de cliente. En términos de riesgo, para entenderlo mejor, es filial del Bank of New York, Mellon. El Bank of New York es uno de los custodios más grandes del mundo y de hecho, si recordarán, en la crisis subprime fue cogido por la Fed para ser custodia de sus activos. Lo que es también relevante es que Pershing, al igual que el Bank of New York, son regulados por la Security Exchange Commission, que es una agencia del gobierno americano que regula la industria de valores y el mercado financiero en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la ventaja que vemos nosotros para nuestros clientes de esta cuenta? Básicamente se abren
a nombre del cliente, sea su sociedad, sean personas naturales, directamente en Estados Unidos. Las platas hacia el exterior salen vía capítulo 12 del Banco Central, y con esta plataforma tiene acceso a todas las inversiones globales y a distintos tipos de activos: acciones, fondos mutuos, ADR, opciones, ETF, bonos bancarios, corporativos y notas estructuradas también. Entonces, es bien relevante y que con esto llegamos a tener para nuestros clientes un muy buen acceso al mercado internacional en una plataforma completamente externa en Estados Unidos. Entonces, adicionalmente, ahí Felipe, te comento que efectivamente, como tú indicas, la próxima semana vamos a revisar junto a Cristian Meneses y Federico Santamaría de Deloitte un resumen práctico de los aspectos tributarios que hay que tener en consideración al momento de invertir en el exterior. Así que ahí los dejamos a todos muy cordialmente invitados para la próxima semana. Ya le enviaremos ahí la invitación correspondiente. Muchas gracias, Mauricio. Sebastián, hablamos de muchos riesgos económicos, políticos, de inflación, y dentro de las preguntas ahí nos comentan que consideramos el riesgo tenemos que considerar el riesgo de la cobertura de Internet para no tener esas caídas. Hay riesgo considerar ese riesgo, no menor, a todos les pasa, así que un riesgo muy importante de la cobertura de Internet, así que buen comentario. Oye, nuevamente, muchas gracias, Sebastián, Mauricio, a todos nuestros invitados por sus preguntas. Por favor, les quiero pedir antes que se vayan, si pueden escanear, Sebastián, si pueden mostrar el código, muchas gracias. Si pueden escanear el código QR que están viendo en pantalla y nos ayudan respondiendo una breve encuesta. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones para seguir mejorando Internet, por ejemplo, los próximos jueves. Espero que se cuiden y se mantengan sanos. Hasta pronto. Hasta el próximo jueves. Están todos invitados.